Ya, apaga todo ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto de saludarlos. Vamos a dar un par de minutos. Todavía estamos en tiempo y forma. Hacen falta un par de minutitos para dar inicio al webinar del día de hoy. Tenemos un par de minutitos, por favor, y ya comenzamos. Muchas gracias.
Hola, hola, buenas tardes. Solo para confirmar y dar inicio al webinar del día de hoy, ¿me pueden confirmar si tengo audio, por favor, si me ayudan? Se escucha, Oscar. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, vamos a honrando la puntualidad. Nosotros en prevención que buscamos y tratamos de eh, incidir sobre las puntualidades, la responsabilidad de los trabajadores, pues vamos a dar inicio. De todos modos, siempre empezamos con los agradecimientos, un poco la parte publicitaria. Gracias a todos por conectarse. En nombre de todo el equipo de Prosiga Consultores, feliz año nuevo, que todos sus proyectos, sus metas, sus anhelos sean posibles en este año. Por nuestra parte, haciendo lo que mejor podemos hacer, ¿no? Educar, formar, concientizar a los trabajadores, a los empleadores para dar soluciones a todos aquellos problemas que en prevención de riesgos laborales se nos suelen presentar en el día a día. Y en esta ocasión nos complace comentarles que vamos a iniciar, o sea, estamos puntualizando algunos elementos muy avanzados desde el punto de vista de la seguridad y me han dicho, Oscar, pero es que yo quiero empezar, yo quiero conocer los primeros conceptos, los primeros elementos, aquellas matices que tiene la ley que tenemos que tenerlas muy claro para saber qué podemos hacer al respecto, ¿no? Entonces, me pareció muy correcta la apreciación y decidimos empezar desde cero, o sea, desde la concepción general de la ley de inseguridad para aquellos profesionales que estamos iniciando en este mundo. Nosotros estamos claros de que en muchas empresas, pues por los recortes, los reajustes, etcétera, pues han tenido que reasignar estas actividades pues a personales que posiblemente no lo dominen al 100%. Por lo tanto, se vuelve oportuno el hecho de recordar algunos elementos muy importantes de la ley y algunas frases o algunas líneas que están ahí entre labios que es importante tenerlas muy claras. Recordemos que es un cuerpo jurídico, por lo tanto, tenemos que dominarlo, tenemos que aplicarlo, tenemos que materializarlo, hacerlo operativo para que pues no tengamos ningún incidente y para que no tengamos ninguna repercusión legal desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo. Y por eso en esta ocasión le traemos los pasos jurídicos. Vean, yo no soy abogado de profesión, pero sí es cierto que de tantos años, a más o menos 16 años que tenemos de estar en este mundo de la prevención, de tanto leer, de tantas consultas, de tantos apoyos jurídicos, apoyos legales, estudios, etcétera, pues llegamos a un momento en que entendemos y comenzamos a analizar con diferentes profesionales cómo se entiende eso, cómo se explica, cómo se materializa. Hay muchas cosas que no estamos haciendo desde lo que nos mandata la ley. Y cosas Estamos en un seminario ahorita. y esto es parte de lo que queremos, de lo que quiero resaltar en esta oportunidad con este tema de los pasos jurídicos. Y eso es lo que no estamos haciendo en lo particular. Hay unos 3, 4 artículos que como no se entiende muy bien, no los estamos aplicando y por lo tanto eso es un problema grave. Bien, nuevamente recordarles de que tenemos nuestra página en Facebook, Prosiga Consultores, que es por donde estamos transmitiendo en este momento. Nosotros solemos subir información de mucha importancia relacionado estrictamente a Nicaragua, a toda nuestra legislación de Nicaragua. También tenemos nuestro canal en YouTube, Cultura Preventiva Nicaragua, canal de prevención. Y también estamos en Instagram, o sea, cualquiera de las 3 redes nos pueden seguir y ahí van a estar nuestros videos para consultas posteriores o para poderlas compartir con sus amigos, familiares o trabajadores. Pues sin mucho preámbulo, damos inicio. Nuevamente agradecerles por su participación. Yo en lo particular estoy muy contento como parte de esta iniciativa. Nosotros los protagonistas y las personas emprendedoras y colaboradoras con estos tipos de temas que son de mucha importancia más hoy en día. Bien, la agenda. Vamos a ver el tema del alcance legal. Y nuevamente el tema del alcance legal, yo respeto muchísimo esto del tema del aspecto legal precisamente porque todo tiene su base jurídica. Y esto, aunque en cada tema lo vamos a ir comentando, pero sí es cierto que tenemos que reforzar esa pirámide, Kensel, de cómo está relacionado un documento con respecto a otro y a otro y a otro. Y cómo las empresas, los empleadores y los trabajadores nos obligamos a respetar
esa doctrina que está establecida en nuestro país. Vamos a comentar específicamente de los matices, y yo quiero hacer referencia a los matices porque a veces ese es un punto de vista mío como profesional, pero otro puede tener otro punto de vista diferente. Y ese es el matiz que tiene la ley. O sea, puede tener muchas interpretaciones, pero alguien me puede decir, no, pero es que eso no se puede leer así, eso no está muy claro, que esto y lo otro. Bueno, recuerden que el indulto preoperario es que cualquier cosa ante una duda, una circunstancia que no esté muy clara desde el punto de vista de algún vacío, algún malentendimiento, siempre va a prevalecer la posición más favorable al trabajador. Así que el entendimiento está desde el punto de vista de la protección universal al trabajador. ¿Ok? Entonces, esa es la interpretación. De todos modos, recordemos que esto de alguna manera sí es objetivo, simplemente que hay algunas cosas que tienen algunos bemoles y que por lo tanto se puede interpretar de una manera equivocada. Vamos a ver los pasos jurídicos, y cuando digo los pasos jurídicos es cómo puede empezar un profesional de la seguridad a establecer un sistema de gestión de cero. Y no es que vamos a hablar de todo, o sea, vamos a puntualizarlo de manera general, y en las próximas sesiones que vayamos a tener la semana que viene, ya vamos a comenzar con las comisiones mixtas, vamos a comenzar con los planes anuales, propuestas a los planes anuales, propuestas a las comisiones mixtas. No solamente es analizar lo que está contenido en la ley, sino cómo se está ejecutando en otros países. Porque lo que nosotros tenemos que entender es cómo hacerlo cada vez más operativa, no simplemente un documento por rellenar un requisito y presentarlo al arbitral, sino algo que realmente le damos el propósito que tiene, el fin, el espíritu, que es asegurar la prevención de los riesgos laborales. Vamos a ver el reto legal. Después de que veamos pues, los tres primeros alcances, vamos a ver qué es lo que nos queda a nosotros como empresa para asegurar que efectivamente lo estamos haciendo bien, o que lo vamos a empezar a hacer bien, ¿no? Recordemos que aquí vamos a partir de cero, estamos empezando con el entendimiento en general y con unos puntos muy importantes y muy delicados que están contenidos dentro de la ley. En cualquier momento nosotros vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas, y les voy a agradecer que la hagan, por favor, o lo pueden dejar en sus comentarios, y nosotros con gusto después vamos a estarle respondiendo. En cuanto a la presentación, nuevamente la dejamos a su disposición. Esto es un material de consulta pública, es la ley básicamente, y un poco mi entendimiento de una manera bastante gráfica para que lo entendamos mejor, ¿de acuerdo? O sea, no es solamente venir a leer artículos, no son muchos, son unos 7 artículos que vamos a leer, 8 artículos, pero lo esquematizamos de una manera bastante simple para que lo podamos entender todo, de aquellas personas que estamos iniciando hasta aquellas personas pues, que ya somos profesionales en la materia. Vamos a iniciar con la parte 1, el alcance legal, y veamos qué es lo que vamos a comentar, qué es lo nuevo, qué me trae Oscar aquí, porque al final la ley yo la agarro, la leo y ahí está. O sea, ¿para qué voy a necesitar que alguien me venga a leer o a decir lo que está contenido en la ley? ¿Ya? ¿Para qué? Pero es que ese es el problema. Inclusive a nivel de las maestrías y los posgrados, que es donde colaboramos nosotros, vemos que hay deficiencias a niveles conceptuales, a nivel de no saber qué es lo que realmente contempla nuestra ley. Nuestra ley es una ley general, pero es una ley muy completa. Para el contexto, la circunstancia económica y sociopolítica de nuestro país está perfecta. ¿Que necesita mejorarse ciertas cosas? ¿Que necesitan agregarse ciertas cosas? Es correcto. Es correcto. ¿Que necesitamos que vaya muchísimo más rápido de lo que actualmente vamos? Es correcto. No obstante, no podemos pasar desapercibido de que es una ley que se adapta perfectamente a las circunstancias. Y en su momento, cuando se elaboró esta ley, fue una ley muy futurista, porque fue una ley que ya contemplaba los elementos ergonómicos, ya contemplaba los elementos psicosociales, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, estos son parte de ese entendimiento que nosotros tenemos que tener como profesionales, porque a veces uno dice, por aquí nadie hace estudios ergonómicos ni estudios psicosociales. Los podemos hacer. El problema es que ese es parte del proceso de formación que las universidades tienen que ir creando, porque realmente son elementos o son factores de riesgo que están incidiendo hoy más que nunca en los puestos de trabajo, en las empresas, y que están cobrando su costo a nosotros los trabajadores. Ahí vamos a ver las estadísticas de la seguridad social, cómo cada año se incrementan todos los que son los riesgos osteomusculares, ¿ah? Todos los riesgos disergonómicos que están vinculados con la postura, los movimientos, los esfuerzos, etc. Entonces, imagínense, desde el 2007 comenzar a hablar de estudios psicosociales, psicofísicos, etc. Pues realmente podemos decir que es una ley
que en su momento y hoy por hoy inclusive es una ley que se adapta muy bien a lo que necesitamos. Nuevamente repito, necesita mejora, pulirse, agregarse normativas, etcétera, completamente de acuerdo. Pero lo mínimo que está ahí nos permite establecer un sistema de gestión que nos lo dice la misma ley. Bien, el contexto amplio del derecho a la salud y seguridad. Constitución nuevamente, artículo 82, inciso 4. Código del Trabajo, el artículo, la ley 185, que va desde el 100 hasta el 129. Ahí está, con lo que empezamos en su momento, porque recordemos que antes del 93 no teníamos nada, solamente el código. Los decretos 974, la ley de seguridad social también, que es otro de los órganos institucionales del país que te fiscaliza desde el punto de vista de los controles y las actuaciones desde el punto de vista de la salud y la seguridad de los trabajadores. La ley de higiene y seguridad, la ley 618, liderada por el Ministerio del Trabajo, que es una ley, como lo acabamos de comentar hace un momento, pues bastante correcta desde el punto de vista de esas directrices que tenemos que seguir para hacer efectiva la prevención. Y quiero comentar pues sobre el Código Penal, porque bien, te digo que lo tenés que hacer, te digo cómo lo tenés que hacer, y si no lo haces, ¡pum!, toma, las multas. Entonces, en los códigos penales, la ley contempla las multas administrativas o civiles, sí, administrativas, y el Código Penal, pues, que son las penalizaciones civiles, que ya son las famosas medidas cautelares o las pecuniarias. Entonces, para que veamos que te digo que lo tenés que hacer, después te pongo cómo lo tenés que hacer, y si no lo haces, toma. ¿Ya? Quita tu castigo a esa inoperancia o a esa falta de la observancia a las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores. Y aquí viene una pregunta bastante cauciosa, y fíjense que esto es interesante porque lo podemos hacer a nivel de las empresas para diferentes profesiones o diferentes necesidades que tenemos dentro de las empresas. Comienzo con la primera. ¿Estamos realmente cumpliendo con las leyes? Y aquí cuando digo con las leyes, las empresas nos obligamos a cumplir no solamente con la ley de higiene y seguridad, nos obligamos a cumplir con la ley de la seguridad social, nos obligamos a cumplir con la ley del mercantil, con la ley de la DGI, entre otras, ¿no? Por supuesto, en función de los tipos de sectores económicos, pues hay unas que aplican y otras que no, pero tenemos un cuerpo legal bastante grande que tenemos que cumplir. ¿Y cómo estamos cumpliendo particularmente en el mundo de la seguridad? Fíjense que si hacemos un análisis bastante rápido, podemos decir que el Código del Trabajo, ¿cómo lo cumplimos? Desde el punto de vista del derecho sustantivo, bueno, un 75%. ¿Está mal? No está mal. ¿Podemos estar mejor? Por supuesto. Y hago un 75%, no refiriéndome propiamente al sector formal, sino imagínense todo el amplio mundo de los trabajadores que están en el sector informal. Y ahí, evidentemente, pues estamos bastante mal. Y ahí, inclusive, podría tener muchísimo más peso y podríamos tener un valor menor. Estos datos que están aquí, este 75, ese 65 y ese 50, es un valor de referencia general, ¿verdad? Es un elemento, es un número que lo puse al azar, simple y sencillamente para poner un criterio de valoración y análisis de cómo estamos al respecto. Vamos a irnos al decreto de la seguridad social, un 65%. Si hablamos que la mayor parte de la población en este momento estamos desempleadas, pues ¿cómo vamos a cumplir una ley que ni siquiera la estamos aplicando? Entonces, pero bien, ahí está, eso es parte del análisis. Las empresas que están formales, muchas, lo estamos haciendo ahí unos trucos bastante interesantes para poder seguir teniendo a los trabajadores, pero tratando de reportar muchísimo menos a la seguridad social. Y esas son parte de esos elementos que uno dice, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Ya? Esas son las autocríticas y las autovaloraciones que nos tenemos que hacer nosotros. Y con respecto a la ley de inseguridad, me atrevo a decir, porque estoy en el mundo de la prevención, que estamos a un 50%. Imagínense que ya llevamos más de 13 años, o vamos a cumplir casi 14 años ahorita en julio, y un 50% de una ley que es estrictamente necesaria, importante y de alta relevancia para el mundo empresarial, el mundo de Nicaragua, el mundo de las empresas, de los trabajadores. 50%. ¿Y por qué ese 50%? Por todo el tema de la coyuntura, el tema sociopolítico, político, económico. Esto lo tenemos desde el 2007, o sea, si hablamos desde ahorita, estaremos hablando de un contexto diferente, ¿no? Estamos hablando de que esto ya tiene casi 14 años de existir y que aún todavía tenemos muchos vacíos o muchas deficiencias al respecto.
Saludos. Me quiero ir a la línea del tiempo. Permítanme. La línea del tiempo en Nicaragua, y la voy a mencionar rápida porque al final tenemos que efectivamente conocer cómo es que funciona esto. En 1950, lo voy a plantear a nivel internacional, el mundo de la seguridad estaba más enfocado en las máquinas que en los trabajadores. En las máquinas, o sea, lo importante es que la máquina siguiera produciendo. El trabajador no, habían niños, habían mujeres embarazadas, trabajadores, o sea, lo que más había era mano de obra. Y esto es un entendimiento, no me quise ir muy atrás porque, bueno, al final tampoco es hacer una cronología de todo, ¿no? De Ramazzini, no, para nada. Es simplemente que veamos cómo teníamos concebido el mundo de la seguridad y cómo se sigue repitiendo ese ciclo. Ya lo vamos a ver. La máquina era lo importante porque el temor era que si la máquina paraba, no se seguían produciendo los carros para la guerra, las armas, las bombas y todo lo que acontecía en ese momento. Entonces, la prioridad era la máquina. Y ahí es donde se conoce como la seguridad industrial enfocada a la máquina como una ciencia y una profesión. Menos mal empezamos, ¿no? O se empezó. Ya para 1960 ya teníamos el tema de control de pérdida, o sea, se comenzaba a ver la máquina y el ser humano, porque de repente íbamos a tener máquinas que funcionaban bien, pero los trabajadores sin manos, sin pies, sin dedos, sin ojos, enfermos, con subsidio, entonces decían, no, al final se ha tecnificado tanto esta persona, al final que no me conviene estarlo sustituyendo constantemente. Entonces, ya para ese entonces ya era un control de pérdida, ¿no? La pérdida desde el punto de vista de la máquina, lo que no producía si se dañaba, y pérdida desde el punto de vista del ser humano, de lo que no se producía si se enfermaba o se accidentaba. En 1970, más o menos, lo llevo en ciclos de 10 o de 20, precisamente para un entendimiento general y rápido, ya comienza el control de riesgo. ¿Ya? Y comenzamos con los primeros pasos incipientes, lo de la salud, la seguridad, la prevención, elementos básicos, cosas muy incipientes, pero que eran de mucho peso en su contexto. Recuerden que todo esto dentro de su contexto era muy importante. Y muchas de estas normas, estas leyes comenzaron a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos y de otros países que estaban comenzando sus procesos de industrialización, de crecimiento, de verticalización. Y claro, ya para 1980 ya se ve la seguridad, la gestión como una ciencia, o sea, es todo integrado. Para el 2000, si se fijan aquí hicimos un salto muy cuantitativo, en el tiempo. Ya para el 2000 ya hablamos de la gestión integral de riesgo y comenzamos a escuchar los primeros estándares. De hecho, para el 98, 97 comenzaron a salir el estándar de la calidad, y si se fijan ahí donde repetimos el ciclo. ¿Por qué? Porque empezamos en 1950 hablando del cuidado de la máquina para que siguiera produciendo, y una de las primeras normas de la familia de la ISO que sale en el mundo se llama ISO 9001, que es la ISO de la calidad. Entonces, nuevamente nos vamos a la calidad, nuevamente enfocado al proceso, enfocado al producto, incorporaba elementos de seguridad, pero ahí un poco menos, ¿no? Con menos peso de lo que realmente hoy concebimos como lo que es la ISO 45000, por supuesto. Entonces, nuevamente repetimos el ciclo, concentramos en el producto, en la máquina, incorporamos, por supuesto, elementos de seguridad por todo ese backup que ya traíamos, pero seguía siendo insuficiente, o sea, seguían habiendo muchos vacíos, falta de enfoque, falta de herramientas, de métodos, de procedimientos que hicieran efectiva esa reducción de los accidentes y las enfermedades del trabajo. Para el 2010 ya se comienza como una gestión integral de los riesgos, cuando ya incorporó la norma ISO, la ISO 14000, ya se comienzan a escuchar sobre las OSA 18000, etc. Ahora, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Ahora qué? Nosotros en el 2018, marzo del 2018, se aprueba la ISO 45000. Y a la ISO 45000 sí es una norma que específicamente en sus 10 principios te dice quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y aquí nos viene a dar un auxilio y un respiro a todos aquellos profesionales en la seguridad, y nos viene a decir, no es usted el responsable de la seguridad, usted es el facilitador. Usted es el que materializa todas esas acciones que vienen de ahí arriba. Y ahora, el boom de lo que tenemos ahora mismo en el mundo de la seguridad se llama ISO 45001. ¿Ya? Entonces, eso lo tenemos desde hace un par de años atrás,
pero que lo podemos poner como ese gran ciclo, ¿no? Del 2020 en adelante, ¿con qué vamos a comenzar a trabajar? Y aquí quiero comentar algo muy interesante, porque algunos me dicen, pero la ley de Nicaragua no me obliga a tener una norma internacional, no me obliga a tener un estándar internacional. Sí, posiblemente no te obligue, pero con el simple hecho de tú cumplir la norma nicaragüense, tú puedes decir que tienes un sistema de gestión básico, pero importante, que te ayuda a dar respuesta a todos los problemas que tienes desde el punto de vista de seguridad. Y ya lo vamos a ver más adelante con algunos artículos que están contenidos dentro de la misma ley y que te dice a usted, señor empleador, que tienes que establecer un sistema de gestión. ¿Ya? Llámese ley de seguridad, llámese ISO 45000, llámese como quiera, usted tiene que tener un sistema de gestión. Que nos basamos específicamente a cumplir con lo que dice nuestra legislación en Nicaragua, eso es otro asunto. Y eso es lo correcto, ¿no? Pero es un asunto ya propio de nosotros. Pero eso somos una empresa transnacional, una multinacional, un corporativo, pues evidentemente estamos casi que obligados a tener normas que nos ayudan a dar respuestas a todos los estándares de todos los países en los que estamos presentes. Bien, ahora me voy a la línea de tiempo de Nicaragua. Mencioné la a nivel internacional, ahora me voy con la a nivel nacional. Nosotros antes del 93, como les decía, estaban ya los primeros pasos, los esfuerzos, etcétera, por tratar de tener nuestro propio marco legal. Y comenzamos con las normas, las primeras normas en 1993. De hecho, nuestros libros, la mayoría de los libros que han sido publicados por el Ministerio del Trabajo nos dice de cuándo están estas normativas. Por ejemplo, esta dice 1993-2004. Por ejemplo, aquí tengo otra que dice 1993-2002. Por ejemplo, aquí tengo otra que dice la última 1993-2019, que este es el último compendio de leyes que sacó el Ministerio del Trabajo. Pero todas están basadas a partir de 1993. Y aquí está un poco el cronograma de cómo han sido los principales aportes que hemos tenido, o los cambios, las transformaciones, la metamorfosis que hemos tenido desde el punto de vista legal. Ya para el 96 teníamos muchas más normas, para el 2000 entran 4 normas más, para el 2001 entran casi 8 9 normas adicionales, para el 2006 entra una norma que ahorita es uno de los elementos que nos está haciendo mucha falta en lo interno de nuestras empresas, que es la norma de riesgo biológico. Ahí está, desde el 2006, que nos manda a hacer las evaluaciones de riesgo, ya lo hemos comentado esto en otro webinar. En el 2007 entra la ley que le da obligatorio cumplimiento a todo lo que teníamos para atrás desde el punto de vista de las normas. O sea, las normas eran guías, procedimientos de carácter optativo. Las empresas, si querían, lo hacían, si no, no. Es cierto, hay algunas que los hacían, se apegaban al cumplimiento, hay otras que lamentablemente no. Pero a partir del 2006, las cosas, del 2007, perdón, cambian. Ya la ley le dice, señor, yo soy la ley, este es mi reglamento y por lo tanto le doy cumplimiento legal a todo lo que está para atrás y a todo lo que viene para adelante. Para el 2008-2009 salen las evaluaciones de riesgo, que son uno de los procedimientos que actualmente estamos utilizando. En el 2015 sale otra resolución bastante correcta, que es el tema de los registros de importación y exportación de sustancias tóxicas. Y después del 2015, vamos a cumplir un ciclo ya de 6 años y no tenemos nada en los últimos 6 años. ¿Qué nos toca? O sea, ¿qué debería de venir ahora? Basado en el contexto, la modernización, los cambios, la tecnificación, la globalización, ¿qué tiene que venir? Y nos lo está diciendo la reciente pandemia, ¿no? El tema del teletrabajo. Se tiene que normar el teletrabajo porque desde el punto de vista del INSS te dicen, no, no es un accidente porque no tenemos los riesgos laborales de ese trabajador en su puesto, en su casa, y ante el Ministerio del Trabajo dicen, sí, no, sí tiene que ser un accidente de trabajo. Entonces esa ambigüedad, esa dualidad en los entendimientos y en la aplicación de los conceptos tiene que estar claro. ¿Por qué dejar ambiguo algo que tiene que ser claro? Y que, por el contrario, tenemos mucho material de consulta a nivel internacional que perfectamente lo podemos utilizar, tropicalizar y aplicar en nuestro país. El tema de las grúas, la industria de las grúas no está controlado. Sí es cierto que tenemos una normativa de equipos de trabajo, pero aún así no es específica y no hace referencia a ciertos elementos de prevención que tienen que estar implícitos sobre ciertas actividades y ciertos maquinarias que solicitan un mayor nivel de protección o un mayor nivel de aseguramiento a la seguridad de los trabajadores.
El tema de las industrias de la fundición, las metalúrgicas, tenemos muy poco sobre eso. No podemos generalizar algo que es muy delicado. El tema del estrés, el tema de las normas psicosocial, entre otras cosas, que posiblemente sean los próximos instrumentos que tengamos que comenzar a demandar, a solicitar para que se comience a aplicar en Nicaragua. Bien, basado en la doctrina laboral, esto lo entendemos rápido, pero sí lo quiero comentar, estoy obligado, porque estamos en la parte número 1, lo que es la legislación, el alcance legal, pues política, constitución política como el elemento primario de todo la actuación legal en el mundo de ley y seguridad en Nicaragua, las leyes que se derivan de la Constitución, en este caso la Ley 618 y después la Ley Código del Trabajo y después la Ley 618, los decretos, INS y seguridad, la Ley de Seguridad Social está a nivel de decreto 974 y su reglamento 975, y las normas, procedimientos, las jurisprudencias, todos aquellos instructivos legales que están para facilitar el entendimiento en el mundo de la seguridad y en el mundo de todos aquellos elementos que están directamente vinculados con el quehacer de la protección a los trabajadores. ¿Ya? Entonces, estos son más o menos los cuatro niveles de la pirámide de Kelsen y por lo tanto, pues aquí está. Nosotros vamos a ver ahorita la ley 618, particularmente la ley 618, y en los próximos webinars vamos a ver cómo se articula todo lo que es la base legal de cómo se articula la ley con todas las otras leyes conexas. Damos inicio a la parte 2. Vamos a empezar con los matices de la ley. Esta es la parte que de alguna manera pues crea ciertas malos entendidos, ciertas malas interpretaciones, ciertos comentarios. Y esto, como les decía al inicio, esto es un entendimiento mío, es un análisis mío de nosotros como Prosiga Consultores. No es la última palabra, no obstante, le damos ese valor crítico y ese valor de protección a la salud y seguridad de los trabajadores. Vamos a ver, ¿qué tan efectiva es nuestra ley desde el punto de vista de la prevención? ¿Qué tan efectiva es nuestra ley desde el punto de vista de la prevención? 1. Incluye todos los sectores económicos, desde el primario hasta el terciario. O sea, desde la gente del campo hasta la gente que estamos en las empresas más industrializadas o más tecnificadas del país. Las incluye todo. Las incluye todo. Entonces, desde ese punto de vista, muy bien. El segundo punto, incluye todos los factores de riesgo laborales. Y no son los 5 que normalmente nosotros conocemos. Recuerden, nosotros conocemos 5. Existen 9. ¿Por qué no podemos decir más adelante que pueden haber 12? De momento existen 9 a nivel internacional. Pero a nivel internacional, esos 9 los aplica nuestra ley. Y eso es lo interesante. Nuestra ley incorpora esos 9 factores de riesgo. Entonces, por lo tanto, es amplio el alcance de nuestra ley desde el punto de vista de prevención. Es integral, ¿por qué? Porque vincula la ley de nosotros, nuestra ley, nuestras normativas se vinculan con las leyes internacionales. Para todo el entendimiento de todos aquellos elementos, desde el punto de vista de químicos, que no tengamos nosotros bien identificados desde el punto de vista de los valores límites tolerables, desde el punto de vista de las concentraciones, de los tiempos máximos de exposición a una jornada de 8 horas, de sus peligrosidades, de sus agresividades, todo eso. Nuestra ley nos dice en el artículo 64, perdón, que podemos hacer consulta de la ACGIH, que este es un organismo internacional de referencia para los TLV y los BOEs de las sustancias químicas y las sustancias biológicas que existen a nivel internacional. Por lo tanto, esto es un elemento bastante interesante que nuestra ley ya nos comienza a dar esos primeros cauces de consultas a nivel internacional y por eso es importante porque la jurisprudencia y el derecho comparado a nuestra ley es amplio. Nosotros decimos, pero es que nuestra ley no se compara no nos permite vincularnos con la OSHA. Pues sí lo hace. No nos permite vincularnos con las normas europeas. Sí lo hace. ¿Y cómo lo hace? Ya lo vamos a ver. Ya mencionamos lo de la CGIH. Ahora vamos con las normas americanas y europeas. El artículo 31 de la normativa nacional, la norma ministerial de higiene en los lugares de trabajo hace referencia que nosotros podemos hacer consulta de cualquier instrumento que nos permita hacer los cálculos de iluminación, de ruido, de temperatura, radiaciones, vibraciones y trepidaciones y pruebas de calidad de aire. Entonces, al dejar esa apertura, nuestra normativa, al dejar un artículo dentro de todo su marco legal donde nos puede vincular
con una norma, dice que podemos hacer uso de cualquier normativa de referencia internacional que sea homologada. Ahí lo vamos a ver más adelante en detalle el artículo. Entonces, ahí nos está dejando que toda esa presión social que nosotros podemos decir, no, es que no tiene tal cosa, no, es que no tiene tal cosa, no nos limita en no poder hacer consulta con otras normas y de otros cuerpos legales de otros países. Por el contrario, está abierta la opción y por lo tanto, en cumplimiento a lo que primariamente tenemos establecido en nuestro país, más lo que nos puedan indicar otras normas de referencia internacional, tenemos material jurídico para nosotros garantizar efectivamente la salud y seguridad de los trabajadores. Ahora, desde el punto de vista de la prevención de los riesgos laborales, incluye las 5 técnicas de prevención. O sea, se concentra la actuación de la seguridad, de la ley, perdón, la actuación de la ley, su reglamento y todas sus normativas, incluye las 5 técnicas primarias de prevención, que es la seguridad, la salud ocupacional, la higiene ocupacional, la ergonomía y la psicosociología. Las incluye las 5. De ahí, claro, cada una de estas te va diciendo qué técnicas o qué herramientas o qué métodos específicos tenés que ir utilizando para poder hacer efectiva la prevención de los accidentes y las enfermedades. Entonces, desde el punto de vista de la efectividad de nuestra ley en prevención de riesgos laborales, es muy efectiva, es excelente. ¿De acuerdo? Entonces, esto incluye el famoso sistema de gestión de salud y seguridad. ¿Y dónde está incluido esto? Eso es un sistema de gestión de salud y seguridad. Empiezo con el primero, siempre con las matices de la ley. La ley incluye la necesidad de tener un sistema de higiene y seguridad que permita la gestión efectiva. ¿Dónde? La gente, los profesionales me dicen, ¿dónde dice que yo tengo que tener un sistema de gestión? Pero es que no, como siempre nos vamos al artículo 1 y no leemos los considerandos o los principios de la ley, entonces está. Y la ley cuando se hizo, perfectamente pensada, dice, principio 5 de la ley 618, que la existencia de disposiciones debe propiciar, o sea, que la existencia de todos aquellos elementos técnicos, preventivos, de seguridad y correctivos que nosotros tenemos establecido en el interno de las empresas, debe propiciar un sistema de gestión efectiva para la prevención de los riesgos laborales y la implantación de un sistema que mejore las condiciones de higiene y seguridad establecidas en los centros de trabajo. Menciona las 2 palabras importantes, ¿no? Gestión y sistema. Recuerden, gestión y sistema, o sistema de gestión. Entonces, todo lo que nosotros tenemos al interno de nuestras empresas nos están garantizando que efectivamente tengamos correctamente organizado y gestionado el mundo de la seguridad. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No nos tenemos que ir a otro lado. Realmente nos vamos a ir a otro lado ya cuando comencemos y digamos, ok, ya lo que tengo, lo que me dice la ley, ya lo estoy cumpliendo y por lo tanto quiero superar mi estándar y comenzar a hacer consulta con otros instrumentos o otros cuerpos legales a nivel internacional. Ahora, otro elemento importante, la ley incluye explícitamente los factores disergonómicos y psicosociales. ¿Qué significa eso? Imagínense, en los conceptos de la ley nos habla de ergonomía. En los conceptos de la ley, en la definición de salud, está la palabra psicosocial, ¿no? El balance entre el estado físico, mental y psicosocial. Y ahí ya tenemos la palabra ergonomía y la parte psicosocial. En salud ocupacional está el elemento psicosocial y ergonómico. En las resoluciones ministeriales de higiene y seguridad del trabajo, en el apartado 2, numeral 1, aparece también la palabra psicofísico o psicosocial. En los planes de trabajo, que están, en los formatos que están contenidos en nuestra ley, aparece que nosotros, las empresas, tenemos que hacer estudios psicosociales y ergonómicos, que actualmente no se esté pidiendo precisamente porque muchas empresas o el 50% no va a poder dar con una exigencia muy alta, pues eso es otra cosa. Pero sí es cierto que hay otro 50% de la industria en Nicaragua, de los diferentes sectores, que tienen y están en la capacidad de tener que hacer estos estudios. Entonces, está bien que tengamos una diferenciación entre una micro, una pequeña, una mediana empresa o una mediana empresa y una gran empresa con las micro y las pequeñas. Está bien que las tengamos, pero sí es cierto que no podemos sacar algo que hoy en día se está convirtiendo en una necesidad muy extrema. Ahora, de la evaluación de riesgos laborales también incluye analizar los factores psicosociales. Nosotros cuando hacemos una evaluación de seguridad,
las evaluaciones iniciales incorporamos el tema psicosocial, ¿de acuerdo? Que son los elementos organizativos, carga, ritmo, método de trabajo, exigencias, normas de producción, estilos de mando, estilos de comunicación, etcétera, etcétera. Las normas de buceo, la norma de buceo menciona como 4 a 7 veces más o menos la palabra de los factores psicofísicos, precisamente por todas las afectaciones que generan el hecho de hacer toda la práctica de apnea bajo el mar, ¿no? Por el tema de su tipo de giro económico, sobre todo en el tipo de sector informal. Y así sucesivamente, ¿no? Y particularmente ergonomía, que es lo que está más claro desde el artículo 292 al 298 de la ley. Lo anterior al artículo 292 y 298 es porque quiero darle referencia particularmente a lo que son los estudios psicosociales. Las empresas muchas veces decimos, no, pero es que a mí la ley no me dice que haga un estudio psicosocial. Sí, se lo pide, por supuesto. Y tenemos que estar haciendo hoy en día, hoy más que nunca, por todo el contexto, la situación, el tema de la pandemia, la erosión de la calidad de trabajo, las formas de trabajo, las intensidades, el miedo, el temor, las frustraciones que tenemos nosotros en las empresas, los trabajadores en particular, tenemos que estar reforzando el tema de las emociones, el tema del contexto y de la forma de cómo estamos visualizando las crisis dentro de las empresas. Ahora, la integralidad de las acciones de prevención y protección. Aquí, aquí nos hace referencia del artículo 100 del Código del Trabajo. Y aquí, cuando digo la integralidad, es que dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros los empleadores? Fíjense, que la palabra medidas preventivas necesarias en la ley se repite 9 veces. Y por eso es que hablamos de integralidad. 9 veces se repite la palabra medidas preventivas necesarias en diferentes normativas, en la ley misma, que los empleadores tienen que implementar las medidas preventivas necesarias para establecer, para asegurar, para promover, para esto, para lo otro. Y ya cuando hablamos de medidas preventivas necesarias, la palabra necesaria, señor, ¿cuál es el límite de la palabra necesaria? Díganme ustedes. Y eso es parte del análisis. ¿Dónde llega el límite? ¿Dónde empieza y dónde termina el límite de lo necesario? Si a mí me dicen qué es lo necesario para yo tener una vida feliz, imagínense, yo diría, ¿por dónde empiezo y por dónde termino? Para decir que aquí empiezo y aquí termino con la palabra necesario. Necesario significa que todo lo que usted, en función de su peligro, de la magnitud, de la complejidad de su proceso y de su empresa, todo lo que usted o el trabajador necesite para hacer su trabajo de manera segura, usted lo tiene que invertir. Y no es opcional. Por eso repito, 9 veces está indicada la palabra medidas preventivas necesarias en nuestra legislación laboral. 9 veces. Por lo tanto, queda más que claro que todas las intervenciones, todas las acciones, todas las inversiones, los recursos económicos, humanos y materiales que nosotros disponemos como empleadores dentro de las empresas, no es porque seamos buenas empresas, y lamentablemente lo tengo que decir, sino porque nos obliga nuestra ley a dar esa maximización de las condiciones de salud y seguridad para nuestros trabajadores. Como parte de un compromiso legal y como parte de un compromiso moral, moral y legal para con nuestros trabajadores. Entonces, si es integral y si logramos nosotros aplicar la ley, estamos garantizando esa prevención y esa protección. Aquí está todo realmente, todo. Como les decía anteriormente, ¿necesitamos más? Sí. Y lo que necesitamos específicamente hoy son instrumentos más detallados de lo que tenemos que hacer, porque la generalidad de la indicación ahí está. Lo que necesitamos ahora es más el ABC de cada una de las cosas que nosotros deberíamos de implementar para tener bien controlados los sistemas de gestión a como lo tienen otros países. Y por último, ya en esta diapositiva, la ley es efectiva al cubrir el principio principal de la prevención de riesgos laborales. El artículo 18, numeral 4, literal C, numeral 4, imagínense que, y me voy, por eso les decía que estos son parte de los matices, me voy a ir a un numeral que está dentro de un literal, dentro de un numeral, dentro de un artículo. Imagínense qué interesante esto. ¿Ya? Un artículo le da vida a un numeral, a un literal y nuevamente a un numeral. Y ese artículo dice, ojo, está dentro de la obligación del empleador, el artículo 18 de la ley 618, adaptar el trabajo a la persona. Y díganme ustedes, nuevamente, ¿dónde empieza ese límite y dónde termina ese límite de garantizar ese proceso de adaptación de yo como trabajador de la condición de trabajo
del empleador a mí como trabajador. ¿Dónde empieza y dónde termina ese límite? Cuando nosotros logramos decir, mira, ya estás contento, te gusta tu ambiente de trabajo, tu condición de trabajo, nosotros como trabajadores siempre vamos a exigir muchísimo más. ¿Y por qué? Porque nosotros cada vez nuestros ritmos, nuestros métodos, nuestras exigencias son más elevadas y por lo tanto las condiciones tienen que irse adaptando a esos procesos de cambio, a esos procesos de exigencia que nosotros como seres humanos y como trabajadores cada vez venimos teniendo muchísimo más, de una manera más exacerbada. Entonces, ese artículo a nosotros como profesionales, a muchos colegas, es un artículo o es un numeral que tiene mucho poder dentro de la legislación de higiene y seguridad de Nicaragua, porque el proceso de adaptar todo a una persona, a un trabajador, a un grupo de trabajadores es un proceso realmente complicado, complicado. Y lo que las empresas que están viendo, que van a ver estos videos, estos webinars, entenderán de que realmente son procesos muy complicados y de mucho tiempo. Por lo tanto, esto es un artículo, un numeral de mucho poder y que ha quedado así, diluido dentro de un artículo, ¿no? Entonces, aunque esté diluido, lo importante es que está y por lo tanto podemos hacer uso de él, ¿no? Bien, siempre con los matices de la ley. Quiero hacer referencia a que la ley es de amplio espectro de protección hacia los trabajadores, porque lo vincula a los estándares internacionales. Esto como resumen, artículo 31 y el 64 de la normativa de higiene industrial, ¿correcto? Lleva y contempla el tema de los controles de equipos y maquinarias previo a la operación. Aquí en Nicaragua solamente o muy pocas empresas acuden al Ministerio del Trabajo para poner en funcionamiento un equipo de trabajo. Solo se hace para caldera, como cajón, caldera. Todo el mundo va a pedir permiso para caldera. Si va a cerrar una caldera o va a sacarla de funcionamiento, también va a cerrar un permiso. Y para el resto de la maquinaria, para el resto de las máquinas que llevan implícito un proceso complejo, que llevan implícito un proceso de operación crítico, importante, por ejemplo, las metalúrgicas, las litografías, las empresas agrícolas, los procesos industriales complejos que existen en Nicaragua. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Realmente estamos solicitando esos procesos de operación anticipados, esas licencias para poder iniciar una apertura a una máquina compleja? Recordemos que eso es importante y que tenemos una normativa que específicamente, y está muy buena, que específicamente nos dice qué tenemos que hacer previo al inicio de una actividad con una máquina o un equipo o una maquinaria de alto riesgo. Y aquí está, yo les pregunto a ustedes, ¿lo estamos haciendo? Porque si solo lo estamos haciendo con caldera, déjenme decirles que lo estamos haciendo muy mal. Todas las máquinas, todas, entiéndase, todo equipo y maquinaria, no hay distinción que necesite el inicio de una operación, tiene que tener un licenciamiento de parte del Ministerio del Trabajo. Artículo 131 de la Ley de Higiene y Seguridad. Los equipos y dispositivos de trabajo empleados en los procesos productivos deben reunir los requisitos técnicos de instalación, operación, protección y mantenimiento del mismo. ¿Y cómo nos aseguramos de eso? A través de una inspección del inspector de higiene y seguridad para efectivamente asegurar o dar fe de que efectivamente esa empresa da lo que el fabricante solicita para una operación segura de ese equipo. Entonces, mucho cuidado con esto, por eso les decía los matices, porque al final, el no hacerlo bien, simplemente estamos dejando un asidero o una posibilidad, una apertura, una luz a través del túnel para que podamos ser objetos de sanciones y nadie pues quiere ser objeto de sanciones o de multas desde el punto de vista de seguridad, menos en este momento. Y con lo de las casas comercializadoras, que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, igual, ¿no? La obligación no solamente de las casas que venden equipos de seguridad, sino las empresas que venden o suministran o fabrican sustancias químicas. Todas estas empresas tienen que asegurarse que efectivamente esos químicos no sean peligrosos, que sean seguros y que cumplan un sinnúmero de requisitos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con las empresas que rentan equipos y maquinarias de construcción y agrícola? ¿Cómo se norma esto? ¿Dónde está normado esto? La ley no las obliga a ellos. La ley a quien obliga a que forme a su trabajador para que sepa y domine y entienda los riesgos y la complejidad de esa máquina que va a operar es al empleador. Lo que tiene que hacer el empleador es exigir a su proveedor de ese equipo y de esa maquinaria compleja que le dé todo el asesoramiento técnico, teórico, de cómo hacer bien el trabajo con ese equipo que está o comprando o rentando. Entonces, para que vean que estas son parte de las cosas que lo tenemos que entender, la ley sí es cierto, toca a la mayoría y cuando no te toca de manera directa,
te toca de manera indirecta por otro lado, como es el caso de las subcontratas. Siempre con los matices de la ley. En la ley aparecen dos palabras muy interesantes, que es los famosos planes de prevención y promoción de la salud y seguridad. Y fíjense que cuando nos vamos a los conceptos internacionales, lo comenta el artículo 18, numeral 5. Lo voy a leer literalmente. Elaborar un diagnóstico inicial que contemple un mapa de riesgo laboral específico de la empresa y con su correspondiente plan de prevención y promoción del trabajo saludable. ¿Qué es un plan de prevención y promoción? Conozco 20 empresas en Nicaragua que tienen plan de promoción de prevención y promoción. 20. Cuando nosotros presentamos instrumentos que se parecen en forma y en nombre y los presentamos o los vemos, eso no es un plan de prevención y promoción. No lo es. Inclusive comienza a existir otro término que se llama el plan de seguridad. Dice que el plan de seguridad y salud es un término habitual en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales y está direccionado más a las obras de construcción, que son los planes, como los planes anuales de trabajo, pero que contemplan muchísimas más actividades y se colocan o se disponen o se esquematizan el aspecto económico, material y humano que se va a necesitar para poder dar curso a una obra en construcción. Y así está. Y así está, o sea, al final nosotros comenzamos, cuando presentamos los procesos de licencia, cuando presentamos diferentes procesos, presentamos nuestros famosos planes, eso no es un plan. Lo que posiblemente nosotros estamos presentando no es un plan de prevención y promoción. Entonces, ¿qué es un plan de promoción de prevención y promoción? Es ese instrumento que nos permite planear, adaptando las actividades, la magnitud de la planeación, la magnitud de los recursos económicos al tamaño y la complejidad de la empresa. Eso es un plan de prevención. Y los planes de prevención y promoción tienen que reunir 5 características. La primera, su actividad productiva, el número de sus características, o sea, la complejidad de la actividad y el número de trabajadores y sus características desde el punto, o sea, el análisis del contexto interno y el contexto externo de la empresa, como lo dice la ISO 45000. 2, la estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de los niveles jerárquicos. Un plan de prevención y de promoción de la salud y seguridad del trabajo tiene que definir qué es lo que tiene que hacer el gerente de la empresa, cuáles son las funciones desde el punto de vista de seguridad, del gerente de recursos humanos, del gerente de operaciones, del soporte logístico, de los mandos intermedios, de los cuadros operativos. Todas las personas que estamos dentro de una empresa tenemos obligaciones, tenemos funciones desde el punto de vista de la prevención de la higiene y seguridad. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos o lo que nos dice la ley es un plan de prevención y promoción de la higiene y seguridad. Y lo que estamos presentando, señores, está lejos de lo que realmente tenemos que presentar. Y cuando se hizo la ley, quienes la hicieron lo pensaron de la manera correcta, pero no se vino promoviendo de la manera correcta o no se vino encauzando de la manera correcta. Venimos presentando las normas de seguridad por puestos de trabajo, que las normas de seguridad por puestos de trabajo no son planes de prevención, no lo son. ¿Ya? Es otro elemento, otro documento adicional en la búsqueda de mejorar las condiciones y que los trabajadores de una manera aún más sencilla sepan qué hacer antes, durante y después. Pero no es un plan de prevención y de promoción. La tercera característica, la organización de la producción. ¿Cómo se organiza? ¿Ya? Y todos los procesos técnicos y organizativos que se tienen que ejercer al interno de las empresas para que pueda funcionar. ¿Cómo se van a coordinar los gerentes con los cuadros intermedios y los cuadros base? ¿Cómo? Y esto pasa o tiene que ver con el tema de la planificación estratégica. La higiene y seguridad tiene que pasar por una planificación estratégica, que es lo que vamos a ver más adelante. La 4, la organización de la prevención de la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes. ¿Cuáles son los órganos de representación existentes desde el punto de vista de seguridad? Comisión mixta. ¿Cuál es la modalidad preventiva? Aquí tenemos que definir si es una seguridad específica o es una seguridad integral. ¿Cuándo es una seguridad específica? Cuando las dependencias de seguridad dependen de recursos humanos, haga la redundancia, o dependen de las gerencias de producción. Eso es una seguridad específica.
Cuando hablamos de la seguridad integral es cuando directamente la gestión de la seguridad depende de la gerencia general. Ahí sí estamos hablando de una seguridad integral, porque los reportes, las comunicaciones y las tomas de decisiones se hacen directamente con la máxima autoridad de la empresa, como lo dice la ISO 45000, los tomadores de decisiones. Y lo último, lo que les decía, la planificación estratégica, que tiene que ver con la política, los objetivos, las metas, las materias que materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales, económicos que se van a disponer para tal efecto. Entonces, eso es un plan de prevención. Nosotros hace poco, yo sé que hay instituciones, hay empresas que están requiriendo a su subcontrata los planes de prevención y para ayudarle en el entendimiento hasta le están dando los formatos. Mira, esto es un plan de prevención y así quiero que lo hagas. Y eso es lo que tendríamos que estar haciendo hoy nosotros las empresas, sobre todo las empresas multinacionales, transnacionales y corporativas o aquellas que tengamos un estándar de certificación internacional para que nuestras subcontratas se puedan adaptar a esos procesos o a estos estándares que nosotros ya tenemos concebido como correctos. Bien, porque de lo contrario, señores, la ley de Murphy. Cuando algo va a pasar mal, algo va a pasar. Si algo puede pasar mal, va a pasar, perdón. ¿Ya? Cualquier cosa que pueda pasar, va a pasar. Sobre todo si no tenemos controlado y no tenemos ensayado esas posibles situaciones malas que pueden pasar. Por lo tanto, si nosotros no tenemos bien esquematizado y bien articulado el mundo de la seguridad dentro de nuestras empresas, ténganlo por seguro que tarde o temprano va a tener una situación lamentable. ¿Ya? Y esto es como cuando andamos tomando todos los días malas decisiones, pues en algún momento tenemos un día negro. ¿Ya? Muchas veces nosotros cometemos infracciones de tránsito, cometemos esto, muchas veces el 90%, el 95% tenemos suerte, no nos ve la policía, pero hay un 5% de probabilidad o un 1% de probabilidad que un día que hicimos una falta leve nos vio el policía y nos multó y nos enojamos. Y nos enojamos. ¿Ya? Entonces, el otro 99%, ¿qué pasó? Entonces, esto es comenzar a hacer bien las cosas. Yo sé que estoy hablando en chino porque comenzar a hacer bien las cosas es realmente complicadísimo, pero tenemos que empezar. Lamentablemente, si no cambiamos, dejamos de existir. Y por lo tanto, hoy en estos dorados tiempos y en nuestras circunstancias en las que estamos hoy en día, pues no tenemos otra opción más que iniciar ese proceso de cambio. Paso jurídico. Aquí hago un resumen, porque al final los profesionales en la prevención de los que estamos empezando en el mundo de la seguridad tenemos que saber por dónde empezar y cómo empezar. Y fíjense, nuestra ley hace referencia a un sistema de mejora continua ampliamente conocido a nivel mundial que se llama el Plan, Do, Check, Act, o el planificar, hacer, verificar y actuar. ¿De acuerdo? Y ya les voy a explicar cómo está organizado nuestra ley desde ese punto de vista. Lo que les hicieron, lo hicieron muy bien, y se pensó bien, ¿ya? Y se esquematizó bien, y está bien. Lo que pasa es que no lo hemos visto en dibujito, no lo hemos visto de una manera más ordenada, siempre lo vemos en artículos y al final pues así nos cuesta un poco más entenderlo. La organización y gestión de línea de seguridad pasa por hacer esto, y esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer dentro de las empresas. Esto representa el 50% de cumplimiento de la ley. El 50% o más, pero me atrevo a decir 50% del cumplimiento de la ley pasa por los aspectos organizativos. ¿Y cuáles son esos aspectos organizativos? Bueno, la constitución de la comisión mixta como lo primero, el reglamento interno de funcionamiento de la comisión mixta como lo segundo, aperturar el libro de acta en paralelo, elaborar el plan anual de trabajo como en tercer paso, realizar la evaluación de riesgos, la evaluación inicial de riesgo como cuarto paso, posteriormente el RTO, porque recuerden que el RTO depende de la evaluación de riesgo, un quinto paso, y así sucesivamente. Los planes de salud y seguridad del trabajo, ojo, o los planes de prevención, como nos lo dice nuestra ley, planes de prevención, no nos dice por ningún lado normas de seguridad por puestos de trabajo, pero bien. Los planes de emergencia, hay que hacer los planes de emergencia en función a nuestra ley, en función a la Genetón. Los exámenes médicos, hay que hacer efectivamente la planificación de los exámenes médicos en función a como nos dice nuestra ley, preempleo, periódico y de reintegro. La lista de chequeo, hay que establecer un sinnúmero de listas de chequeo en función de nuestra complejidad, de nuestros tipos de actividades, nuestros riesgos especiales para garantizar la observancia y el monitoreo de todos esos elementos que puedan ocasionar algún tipo de daño a los trabajadores.
el plan de mantenimiento que lo contempla, plan de mantenimiento ¿a qué? A los equipos y herramientas. Recuerden que tenemos una normativa específicamente de equipos y maquinarias, y por lo tanto los equipos y maquinarias, para tener fe de que no van a tener una afectación negativa sobre el trabajador, pues hay que darle monitoreo, hay que planificar los mantenimientos preventivos, correctivos y coercitivos, ¿no? El tema de las políticas de higiene y seguridad, el tema de las capacitaciones, el tema de los reglamentos básicos de seguridad para contratistas de horas y servicios, que no es más que darle una guía normativa a todas nuestras subcontratas de lo que nosotros como empleadores o como contratantes de un servicio los tenemos que obligar a ellos, ¿no? Y recuerden que es una obligación repetitiva, porque al final la ley ya en por sí nos obliga, ¿no? Pero no obstante, yo como empleador tengo que decirle, ¿estás claro de que tenés que cumplir con la ley? Sí, ok. Indistintamente de eso, firmame también este documentito por si cualquier cosa, para que lo tengas más claro todavía. Entonces, esos son los famosos reglamentos básicos de seguridad para contratistas de horas y servicios. El tema de los botiquines, tener los botiquines en función a la lista que nos establece nuestra ley, el tener que hacer y tener todos los formatos de investigación de accidentes, las estadísticas, los reportes y todo el tema de señalización. Esto es parte de los aspectos organizativos que ahí están en nuestra ley. De hecho, muchos de ellos son normativas y aquí están. Y nos dicen cómo, cuándo y dónde hacerlo y de qué manera hacerlo. Y ahí está. Con esto nosotros cumplimos, yo puse 50%, bueno, voy a poner 70% de lo que nos dice nuestra legislación en Nicaragua. Con esto. Ahora, esa es la planificación, pero hay una preplanificación. Y la preplanificación, recuerden que he dicho anteriormente que pasa ¿por qué? Por las planificaciones estratégicas, objetivos, metas, pilares, estrategias y tácticas. Esas son la planificación estratégica que nosotros al interno de las empresas tenemos que elaborar para hacer que la seguridad sea sostenible a través del tiempo. Bien, ahora vamos a hacer, planificamos, que al final esa planificación también hacemos, pero hay un elemento que está vinculado a la organizativa. Dice la ley que tenemos que hacer estudios. Sí, sí, así como lo escuchan. Tenemos que hacer estudios y nos lo dice la ley. Y los estudios tienen que ir conforme al sector económico, la complejidad del negocio y los riesgos laborales. Artículo 18, numeral 1 y 2. ¿Ya? Y 3. ¿Y cuáles son esos estudios? Ergonómicos. ¿Y ergonómicos para qué? Para monitorear postura, movimiento y esfuerzo. Y para cada uno de estos hay métodos específicos. Rula, Reva, Rosa, Index Spain, NIOSH, OSHA, etc. Montones de métodos. INHST, OCRA, montones de métodos. ¿Los estamos haciendo? Análisis, autovaloración y autocrítica. Los estudios industriales, que son los que más nos estamos concentrando, pero la normativa nos hace referencia a los estudios termodinámicos, o sea, humedad y temperatura, a los estudios de ruido, a los estudios de iluminación, a los estudios de vibraciones, a los estudios de trepidaciones, a los estudios de calidad del aire. ¿Y por qué no poder decir a los estudios inclusive biológicos? Lo que pasa es que en los estudios biológicos es muchísimo más complejo, porque tenemos que tener identificado el germen objetivo y al final, pues, los métodos que se tienen son muy costosos y quizás no tengamos acá en Nicaragua. Pero sí es cierto que ahí están. Yo tengo que monitorear constantemente las cargas virales en función de los tipos de situaciones que se vayan presentando en la empresa según lo que nos dice la normativa de riesgos biológicos de Nicaragua. Vámonos con los estudios psicosociales, porque como nos habla de la psicosociología laboral, dice que tenemos que hacer análisis de carga mental, análisis de conductas y de clima. Todas estas cosas afectan y hoy más en día está afectando, créanlo. Vemos empresas que están haciendo enormes esfuerzos para motivar, concientizar, promover, mejorar, adecuar, preparar a las personas para responder de una manera más óptima a las situaciones que nos están presentando. Se nos están presentando a la crisis, a las frustraciones, a los miedos. Lo están haciendo. Y el resto de empresas, este es el 1% del 100% que tenemos en Nicaragua. Y el resto de las empresas que estamos haciendo, exigiendo más al trabajador
y pagando menos posiblemente. Y entonces eso es la parte que nosotros tenemos que tener conciencia al respecto. Nuestra ley nos exige y nos pide que hagamos y monitoricemos todas estas cosas desde el punto de vista de la salud y la seguridad de los trabajadores. Ahora, hay otros estudios que van en función de las necesidades. ¿Y cuáles son esos estudios? Los estudios de EPP, los famosos, las fichas de EPIs, y nos los da nuestra normativa. Nosotros tenemos una normativa de equipos de protección personal. ¿Cómo sé yo el equipo de protección que tengo que facilitarlo a un trabajador? Va en función de la evaluación de riesgo y en paralelo con un estudio de necesidades, o sea, en función de los riesgos, las intensidades, las agresividades, de esa situación mecánica, física, química, biológica, psicológica, etcétera, yo le voy a comprar o le voy a facilitar este y este equipo de protección personal, que es el que más me va a amparar a ese trabajador ante ciertas circunstancias. Bien, estudios de equipos y herramientas. ¿Qué equipos y herramientas le tengo que comprar a los trabajadores? Ya, hoy escuchamos de herramientas ergonómicas. ¿Cuántas empresas tenemos herramientas ergonómicas? Y esto no es un tema nuevo, esto es un tema de más de 10 años de existir. Y aquí muy pocas veces vemos inclusive trabajadores del sector eléctrico que andan con equipos eléctricos. Ni siquiera eso vemos. Y ya si comenzamos a hablar de herramientas ergonómicas, pues comenzamos a hablar en chino. Y comenzamos a decir que es esa locura, que esto, que lo otro. Y realmente nuestra ley nos los pide. Los anchos de los pasillos o las condiciones de los edificios para los temas de egresos, ante unas situaciones de emergencia, las condiciones de trabajo, tenemos que hacer estudios específicos de las condiciones de trabajo que la empresa tiene que facilitar en función de la cantidad de trabajadores, la forma de su estructura, las vías de ingreso, las vías de egresos, elementos vinculantes a la estructura que pueden atenuar o pueden exacerbar una situación de emergencia, entre otras cosas. El tema de los estudios, de los exámenes médicos, y ahí es donde vienen los famosos planes de salud o los programas de salud, que muy pocas empresas tienen los famosos planes de salud o los programas de salud, no los tenemos. Simplemente nos vamos cada año, vemos la actividad que realiza y boom, comenzamos a chorrear los exámenes que van a realizarse y listo. No hacemos un plan de seguimiento que vaya a decir, ahorita voy a hacer este examen, después voy a hacer este otro, después voy a ir a este otro, voy a reducir los tiempos para esto, voy a hacer esto. No lo hacemos. Realmente tengo que decirlo, no lo estamos haciendo. Y eso lo que está dejando es la posibilidad de que nuestros trabajadores tengan problemas de salud en corto plazo. Los famosos riesgos especiales, las necesidades de los riesgos especiales. ¿Cómo sé yo que no tengo un espacio confinado si por concepto de Nicaragua se tiene que reunir 4 requisitos? Imagínense que basta con que uno de los 4 se presente para ser considerado un espacio confinado. Entonces, prácticamente muchas de las empresas tenemos espacios confinados y no los estamos considerando como tal. Recuerden que los espacios confinados pueden estar a cielo abierto. No es necesario que sea un espacio cerrado, puede ser un espacio abierto. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas son parte de los estudios que nosotros como empresa tenemos que estar identificando y tenemos que estar adaptando constantemente. Los estudios de desecho o los tipos de desechos que nosotros generamos son parte de todo ese hacer de todos los días dentro de las empresas. ¿Ya? Ahora, vamos al tema de verificar. ¿Y qué es el verificar? Quizás parecer un elemento sencillo, pero hay empresas, ya sobre todo en las maquilas, los he visto bastante, y en las empresas que están certificadas internacionalmente, que hasta tienen gerentes de compliance, de cumplimiento. ¿Y qué es lo que hace el gerente de cumplimiento? Pues simplemente ver si se está cumpliendo con todo lo que está establecido a nivel nacional y a nivel internacional en correspondencia con las normas nacionales y las normas internacionales. Y esto nos va a decir si estamos un 80, un 85, un 90, un 95 o un 100% de cumplimiento. O estamos por debajo del 80, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir monitorear y simplemente ¿para qué? Para tomar acción y trasladar ese proceso o esa empresa de una situación de inercia pues a una situación de dinámica activa en el mundo de la prevención. Y para actuar, ¿qué se necesita? O sea, ya nos auditamos, tuvimos un 60% de cumplimiento y ¿qué necesitamos? 3 elementos básicos: los recursos económicos, los recursos materiales y los recursos humanos. ¿Ya? Entonces, recordemos que si dinero, lamentablemente, sobre todo el mundo de la seguridad, dentro de las empresas es poco o nada lo que va a poder avanzar. Es cierto que hay muchas cosas que no necesitan mucha plata, pero sí es cierto que hay otras cosas que sí efectivamente necesitan
dinero para su correcta seguimiento a través del tiempo, ¿no? Sobre todo por los responsables de seguridad, las comisiones mixtas o la línea de mando de las personas que tengan asignadas ciertas operaciones específicas. Y todo esto que nos va a dar lo que es la famosa licencia de higiene y seguridad, que lo vamos a comentar en otro webinar, ¿no? Todos los pasos y las cosas que hay que hacer y cómo se hace para obtener una licencia en función de los diferentes sectores económicos. Pero sí es cierto que si tenemos todo esto bien controlado, yo puedo obtener la licencia de higiene y seguridad que me pide el Ministerio del Trabajo. ¿Ya? Y aquí viene una pregunta bastante importante. ¿Qué más se necesita para una correcta gestión de la higiene y seguridad del trabajo? Y aquí viene una pregunta muy importante. Artículo 18, numeral 3. Y esto pasa por lo siguiente. Las empresas andamos desesperadas por cumplir con la seguridad y le asignamos estos roles o estas exigencias a X o Y personas dentro de la misma empresa. Y eso no funciona así. Y permítame decirle, lo estamos haciendo muy mal. Esto es una profesión, esto es algo que requiere tiempo, como cualquier profesión que existe. Ahí están los másteres, están los profesionales con posgrados, aquí en Nicaragua tenemos profesionales con doctorado. Estas son especialidades. Esto es una especialidad, esto no es sencillo. Miren, no es sencillo. Aquí cuántas cosas tenemos aquí, mire cuántas acciones. Y todo esto necesita verificación constante. Y por eso es que las empresas tienen gerentes, responsables de auditorías, de controles, de seguimiento, de cumplimiento. Porque es bastante lo que tenemos que hacer. Y aquí solo estamos hablando de una ley. Imagínense que comenzamos a hablar de muchísimas leyes. La ENETON, cuando comenzamos a hablar de la ley de los bomberos, comenzamos a hablar de la ley de tránsito, porque la ley de tránsito está vinculada con la ley de inseguridad por los temas de los accidentes, las conducciones, los manejos defensivos, etcétera. Y otras leyes, las leyes de los desechos, de manejo de desechos, gestión integral de residuos, entre otras, ¿no? Entre otro montón de leyes, la ley de la seguridad social, de la energía, o otras leyes, ¿no? Entonces, es complejo. Y realmente cuando vemos empresas que en su afán de responder, de resolver, vení vos, a vos te lo voy a dar, eso es un indicador que estamos pormenorizando algo que es estrictamente relevante. ¿Ya? Entonces, eso es parte de lo que queremos cambiar, esto es parte del entendimiento y por eso creamos estos webinars para hacerles ver de que realmente esto no es un tema muy sencillo, para nada, por el contrario, es un tema que requiere mucha seriedad, mucha concentración, mucho apoyo, porque si no lo hacemos bien, pues, como les decía anteriormente, estamos dejando la oportunidad o estamos abriendo las puertas para que se manifieste una situación lamentable dentro de nuestras empresas. Y yo sé que nadie quiere una situación lamentable dentro de sus empresas o de las empresas. Pero lamentablemente tengo que decirlo, que al no hacerlo de la manera correcta, pues estamos dando la oportunidad a que realmente eso sea de esa manera. Tenemos que ser efectivos y por eso tenemos que destinar a alguien de tiempo exclusivo, lo dice nuestro artículo 18, numeral 3. Designará a uno o a más personas profesional con formación en salud ocupacional, especialista en la materia, para ocuparse exclusivamente de eso. Es una de las leyes que te dice específicamente que tenés que tener a alguien en higiene y seguridad y no lo hacemos. El derecho sustantivo no nos dice que tenemos que tener un gerente de recursos humanos, pero sí tenemos un gerente de recursos humanos. Tenemos a un responsable de recursos humanos, a un jefe de recursos humanos, tenemos un control por el derecho sustantivo, ¿no? Ok. Y higiene y seguridad, que sí explícitamente te lo dice, uno o más en función del tipo, riesgo y complejidad. Y no tenemos, pero ni siquiera uno. Entonces, nuevamente tengo que decirlo, recordemos que esto es de ley y al no hacerlo lo que nos pide la ley, pues estamos quedando al margen. Hay empresas que me llaman a mí, Oscar, me dice, pero yo soy una pequeña empresa, apenas somos 10 trabajadores y la empresa es familiar. Cuando hacemos las consultas ante el Ministerio del Trabajo, dice, sí, Oscar, es que no hay distinción en la ley entre si es una empresa familiar o si es una empresa pequeña o pequeñita, o si hay relación obrero-patrón 1-1, obligadamente estamos, valga la redundancia, en la obligación de cumplir con la legislación de higiene y seguridad. Lamentablemente. ¿Ya? Lamentablemente. Ahora, que sí es cierto que se ha dicho que las empresas naturales que tengan menos de 7 trabajadores o menos de 9 trabajadores, no se les pide este requisito, eso es otra realidad.
¿no? Empresas naturales con menos de 9 trabajadores, pero eso es un pequeño sector de la economía de Nicaragua. La mayoría estamos por más de 9 trabajadores e inclusive no somos ni siquiera empresas naturales, somos empresas jurídicas. Entonces ahí hay que manejar ese elemento porque al final o nos ayuda o simplemente nos pone, nos mete en preocupación porque sabemos que tenemos que tener a alguien encargado directamente en la gestión de la salud y seguridad. Y lo están viendo ustedes, a los que se están sometiendo a los procesos de licencia, saben que los están pidiendo a unas personas responsables de todos estos temas de higiene y seguridad. Entonces, por favor, yo aquí lo que les suelo recomendar es que si no lo pueden hacer de manera directa, aunque sea asesoría externa tengan, pero sí es cierto que tienen que darle cumplimiento a los temas de seguridad. Y aquí termino con esta última diapositiva porque muchas veces cuando estamos en las reuniones, en el grupo, me decían, Oscar, ¿y cuáles son las funciones de un responsable de seguridad? Yo les digo bueno, al final una vez me encontré en una empresa que tenía un responsable de seguridad con 36 funciones. Y yo decía, mi madre, pareciera el dueño de la empresa ese, porque 36 funciones, digo, y cuando comienzo a analizarlas, duplicadas, repetidas, decían lo mismo con otras palabras, tenía que hacer cosas que no están directamente vinculadas con las funciones. Nuestra legislación no nos dice cuáles son las funciones, no. Pero si específicamente es un responsable de seguridad, miren estas 6. Y estas 6 las recogí de instructivos internacionales que digo, listo, yo utilizaba estas 6, a mí me asignaban estas 6. Función número 1, garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. Pareciera poco. Más de 435 artículos solo entre ley y reglamento, más todas las normativas, parecieran poco. Enorme. Implantar el sistema de gestión de higiene y seguridad conforme a la ley 618, el considerando el número 5, tenemos que establecer un sistema de gestión. ¿Pareciera poco? No. Establecer las competencias y las interrelaciones. ¿Entre quién? Entre las líneas de mando, los cuadros intermedios y las líneas de operativa. ¿Pareciera poco? No. La función 4, promover el análisis de los temas relevantes en materia de higiene y seguridad, en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Y qué temas son relevantes? Todos. Y sobre todo, ¿y dónde sabemos qué es ese todo? Bueno, de tu evaluación de riesgo sale cuál es tu todo. La evaluación de riesgo es el instrumento que te va a decir qué tienes desde el punto de vista de peligro y riesgos. ¿Ya? Entonces, esos son los temas que tenés que estar promoviendo. Tenés personas que están tomando posturas, esfuerzos, movimientos, estudios ergonómicos. Tenés frustraciones, personas cansadas, personas que ya no quieren trabajar, desmotivadas, estudios psicosociales. Tenés problemas de pérdida de audición, temas de problemas de estrés térmico, personas con golpes de calor, esto y lo otro, estudios higiénicos industriales. ¿Ya? Entonces, y así sucesivamente, esos son parte del análisis de los temas que tienen que promover el mundo, el responsable de seguridad. Y eso no es fácil, no es fácil. El tema de los estudios de los accidentes de trabajo no es fácil. Inspeccionar, la función 5, inspeccionar periódicamente en los lugares de trabajo, no es fácil. No lo es, sobre todo por la complejidad de la empresa hay que andar en la calle, en los departamentos. Conozco empresas que para dar seguimiento a sus conductores se tienen que ir hasta Costa Rica a ver cómo es el proceso de conducción dentro del país y fuera del país de esos trabajadores. Imagínense hasta dónde llega su límite. El camión sale de Nicaragua, va hasta Costa Rica a traer el producto, regresa a Nicaragua, entonces todo ese seguimiento de manera escondida o de manera aleatoria, de manera oculta, andan viendo si realmente cumple todos los procedimientos de conducción, de manejo seguro que está obligado a cumplir por parte de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí llega y no es fácil. El control y seguimiento de los accidentes y las enfermedades laborales no es fácil. ¿Cuántos métodos existen desde el punto de vista de investigación de accidentes? Fácil, 15 y más, y creciendo. Entonces, no es fácil. Y por eso es que a veces cuando miramos que hay personas, y lo digo porque es una realidad, un responsable de recursos humanos llevándole inseguridad, digo yo, mi madre. Si a nosotros nos cuesta que estamos al 100% con eso, imagínense a alguien que lleva dos cosas importantes. Inclusive, he encontrado empresas que llevan recursos humanos, higiene y seguridad, llevan calidad y medio ambiente. Nosotros los de seguridad nos ponen calidad y medio ambiente, o a veces solo calidad, o a veces medio ambiente, a veces trazabilidad y a veces un montón de cosas, como que no fuera poco solamente con el tema de higiene y seguridad. Pero así estamos, esto es parte de lo que les quería comentar. Los compromisos legales.
tener claro de que la alta gerencia es la que tiene que establecer la planificación estratégica de manera general, o sea, la misión, visión, propósitos, valores, objetivos, metas, políticas y enfoque en seguridad. No estamos hablando de los aspectos macros de la empresa, sino ese enfoque específico mío en cumplimiento a la ley en materia de inseguridad. Y por eso es que hablamos de la política preventiva. ¿De acuerdo? Por eso que la ley, el Ministerio del Trabajo nos dice que tenemos que tener una política de inseguridad. ¿Basada en qué? En estos compromisos. ¿De quién? De la alta gerencia. Y esto es una planificación estratégica. La gerencia media, los cuadros intermedios, que son los que tienen que hacer ya operativo esto, o sea, los programas, los proyectos y establecer los presupuestos para lograr materializar lo que se ha dicho arriba hacia abajo. Y la última, o sea, la base de la pirámide, y no es que sea la menos importante, por el contrario, la que lleva el dinero a la empresa, que es la parte operativa, es la que ya tienen que verificar que efectivamente todo lo que se dijo que se iba a hacer allá arriba y lo que se está promoviendo que se haga a nivel intermedio se haga a nivel de la base. Y por lo tanto ahí donde juega un rol muy importante el supervisor, que es otro de los webinars que vamos a desarrollar más adelante. Cómo los supervisores comienzan a liderar el mundo de la seguridad en Nicaragua. ¿Ya? Entonces está la planificación estratégica, la planificación táctica y la planeación operativa. Bien, y recordemos, ya aquí estoy terminando, no les quiero robar mucho tiempo, pero sí, esto es muy importante. Siempre vamos a tener dos opciones, siempre. La opción de huir o la opción de luchar. Siempre, siempre. Y yo creo que nosotros ahora más que nunca estamos en esa prueba de saber qué vamos a hacer con nuestros negocios. Y yo en lo particular digo de que la decisión de huir pues es una decisión súper sencilla, dura, dolorosa, ¿no? Pero al final, pues, pero sí, pero los instaría y nos animaría a que tomáramos la decisión de seguir luchando, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos esa convicción de siempre luchar hasta las últimas circunstancias, sobre todo cuando estamos hablando de nuestros proyectos o nuestras metas personales, en este caso nuestras empresas. Y recordemos que las empresas estamos obligados a nivel de la ley a organizar, a promover y a proteger a los trabajadores, el trabajador a respetar, cumplir, participar y colaborar, y el Estado a través de la fiscalización, el seguimiento, el apoyo y la orientación. Así es que nosotros tenemos que hacer, promover, ejecutar, designar recursos, el trabajador tiene que aceptar, tiene que facilitar, tiene que participar y colaborar, y si no lo estamos haciendo bien, pues la última decisión la tiene el Estado a través del Ministerio del Trabajo, a través de su fiscalización y su seguimiento, y como les digo, si lo estamos haciendo bien, perfecto, nuestra licencia, y si lo estamos haciendo mal, perfecto, nuestra multa, ¿no? Esos son los tres roles principales que tenemos cada uno de nosotros, de cada una de estas tres figuras en particular. Termino con esta última frase. No dejemos apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria. Trabajemos, aspiremos, tendamos siempre hacia la altura. Eso lo dijo nuestro célebre poeta Rubén García Sarmiento. Muchas gracias. Dejo abiertos los micrófonos por si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo por mi parte encantado con aclarar alguna duda. Esto no es no está escrito en piedra, lo que acabo de comentar, es un análisis mío, es una perspectiva, una visualización mía como profesional en la seguridad. Hay muchos entendimientos, esto es así, aunque la ley de alguna manera es bastante explícita, objetiva, pues es cierto que hay algunos artículos pues, que quedan un poco ahí al análisis de nosotros los profesionales. Entonces yo pongo mi granito de arena de lo que más o menos entiendo para que las personas o los profesionales que vienen atrás de nosotros entendamos y tengamos una guía, un paso más claro de lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo en el mundo de la seguridad en nuestro país, en nuestra querida Nicaragua. Nuevamente dejo abiertos los micrófonos, cualquier duda, cualquier comentario con gusto, si no dejen sus comentarios ahí, nosotros posteriormente lo vamos a estar comentando. También si me mandan sus correos electrónicos a través de los comentarios, les puedo compartir la presentación, no tengo ningún inconveniente, solo den crédito a la fuente y no hay ningún problema.
Adelante, no sé si hay algún comentario. Los comentarios siempre son importantes, ¿verdad? Así que sí me gustaría tener comentarios al respecto. Oscar, ¿me escuchás? Adelante. Oscar, una pregunta. Me inquieta porque lo mencionaste 2 veces. Dentro de las obligaciones del empleador, una es la política de seguridad que deben de tener todas las empresas como compromiso para la prevención y promoción de la higiene y seguridad laboral. Pregunto, ¿cómo Nicaragua tiene una ley en política de higiene, en materia de higiene y seguridad laboral? No tenemos. Al final es un punto muy importante porque sí es cierto que al principio de la ley establece de que hace referencia al Consejo y el Consejo va a promover una política preventiva, lo otro, ¿no? Y va a promover, hacer programas de formación, de promoción, de protección, entre otras cosas, pero no la tenemos. O sea, oficialmente una política que nosotros podamos decir, bueno, de esto se deriva todo. No, tenemos el convenio de la OIT, el 187 creo que es el convenio, un convenio de la OIT que viene a hacer referencia a esa política de nación. Nunca fue ratificado, lamentablemente. O sea, y esto realmente tiene que pasar, es una obligación que tiene que pasar por los tomadores de decisión en nuestro país. ¿Por qué? Porque al final esta política dice que es el Estado el que tiene que garantizar cómo hay un correcto despliegue de todas estas actuaciones preventivas en todos los sectores, a todos los niveles, o sea, partiendo desde el Estado hacia abajo, o sea, los gobiernos, sus instituciones, etcétera. Y no lo tenemos. Inclusive se hace referencia a los temas de los programas, las formaciones, las concientizaciones. Yo hace mucho tiempo, Carlos, y es muy buena la pregunta, hace mucho tiempo, recuerdo, quizás 97, 98, lo recuerdo porque estaba en secundaria, así que solía ver propagandas en las calles de la promoción de la seguridad, de la salud, inclusive hay campos pagados de algunas ONGs como el Movimiento Marilena Cuadra, que en su momento fue muy fuerte, o es muy fuerte, uno de los más fuertes, que ha estado promoviendo bastante el tema de las condiciones de la seguridad, trabajo con dignidad, que lo conocíamos mucho, que lo escuchaba muchísimo yo, pero desapareció. Imagínense que esto de alguna manera está siendo liderado más por nosotros a nivel de las empresas, de los trabajadores, más que por una institución o un gobierno que debería tener muy claro cuáles deben de ser sus actuaciones y cómo debe estarlo regulando de manera general. Pero evidentemente no lo tenemos. O sea, nos hace falta esa ratificación, aún con esa no ratificación, pero si lo estuviésemos haciendo de una manera más activa, creo que tendríamos un comportamiento y un entendimiento y un avance muchísimo más significativo de lo que actualmente tenemos en el mundo de la seguridad. Lamentablemente no lo tenemos hasta hoy. Sí puede ser que nos esté atenuando un poco el empuje, lo que necesitamos para dar el siguiente paso. ¿Es posible? No es posible, es seguro. Pero sí es cierto que es un vacío que tenemos ahí, que por lo tanto tenemos que buscar cómo empujarlo. Muchas gracias por su pregunta. Veo aquí que entró, permítame que tengo unos chat. Ok, ¿cuáles son los 9 factores de riesgo? Muy bien, Elvira. Nosotros en el mundo, en Nicaragua, tenemos 5. Y cuando digo Nicaragua tenemos 5 es porque ninguna legislación te hace referencia a los 5. Venimos trabajando en una estructura que miramos en internet, la colocamos, nos pareció bonita, bien armada, y la pusimos ahí. Y ya la hemos venido utilizando. Y ahí, imagínense, no aparece ninguna, ni siquiera en el procedimiento de evaluación de riesgo aparece esos 5 factores de riesgo que estamos utilizando actualmente en Nicaragua. No sé de dónde salió, pero sí la he visto en internet. Entonces digo, bueno, quien la agarró de internet, la pegó una presentación, y esa es la presentación que se está dando, y todo el mundo se está enfocando a esos 5 factores de riesgo. Pero no son 5, son 9. Los riesgos públicos es una de ellas. Los riesgos químicos, o los factores de riesgos químicos, los organizativos, los ergonómicos, ¿ya? Los psicosociales, los eléctricos,
los factores físicos, los factores de trabajo, las condiciones de trabajo. Ahí están. Y muchas veces cuando dicen, los ambientales, son otros de los factores de riesgos. Y cuando me dicen, ¿qué son los factores de riesgos públicos? Mira qué interesante. ¿Ves? Entonces, sí. Por eso les decía yo, Nicaragua contempla los 9 factores de riesgo. Sí, lo que incluye los 9 factores de riesgo. El factor de riesgo público es aquel que está relacionado con los accidentes de trayecto. Particularmente con los accidentes de trayecto, porque entiéndase lo siguiente. Si a ti, yendo a tu casa o yendo a tu trabajo, te asaltan y te golpean o te malmatan o te apuñalan o te pegan un balazo, como ha ocurrido con muchas personas, inclusive yo tengo compañeros de estudiantes que han sido baleados a la entrada de sus casas, un caso en León, no voy a decir el nombre, pero sí, lo balearon, al entrando a su casa lo balearon, casi lo matan, 2 balazos creo que le dieron. Hombre, pues esos son los riesgos públicos, los factores de riesgos públicos. Todas esas situaciones que están allá afuera que no son controlables por el empleador, pero que sí se hacen considerar accidentes de trabajo y sí te generan una incapacidad, ¿ya? Y sí afecta a ti como trabajador y afecta a la empresa. Y hay que analizar los factores. Por eso es que las normas internacionales, la ISO 45001 hace referencia al contexto interno y al contexto externo, porque son materias de interés. Entonces, más o menos ahí andan. Tengo una gráfica, la utilizamos hace poco, pero dentro de los que mencioné, esos son, Elvira, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, ambientales, públicos y mecánicos. Ya, entonces, si se me escapa uno, ahí te lo menciono. Lo que pasa es que manejo más los de Nicaragua, pero bueno, uno como investigador y profesional en la materia, tenemos que irnos al más y ver si Nicaragua realmente tiene acoplado esos más que suelen estar a nivel internacional. Yo hice la valoración y sí lo tiene. O sea, todos esos, los 9 factores de riesgo que están normados a nivel internacional, los contempla nuestra legislación nicaragüense. Vamos a ver si hay otra pregunta. Permítame un segundo. Creo que sí, mire que entró otra pregunta. ¿Y cuándo son casos o accidentes? ¿Cuáles son los 9 factores y cuándo son los casos o accidentes fortuitos? Un caso o un accidente fortuito, Elvira, está claramente tipificado o aclarado en el artículo 124 de nuestro Código del Trabajo. El caso fortuito, fuerza mayor, es toda aquella situación que no depende, o sea, el factor de riesgo o el peligro no es ni ocasionado ni es parte del control del empleador. Eso es un caso fortuito o una fuerza mayor. Y el caso fortuito está más relacionado con los embates de la naturaleza y la fuerza mayor está más relacionados con el ser humano. Entonces, allí donde estamos, y recuerden que ahorita esto con la pandemia, el año pasado, para febrero, comenzó bastante el tema del debate, el caso fortuito, fuerza mayor, caso fortuito, fuerza mayor, que lo contemplan todas las legislaciones del mundo, y en el mundo de la seguridad, específicamente para el tema de los accidentes, eso, ¿no? O sea, como que yo esté aquí trabajando en mi oficina, y de repente caigo un avión, y nada, o sea, cayó el avión, eso no lo genera el empleador, no lo genera nadie, por lo tanto, más que un accidente de trabajo, es un accidente común. ¿Ya? Y lamentablemente es así, ¿no? Entonces, esos son los casos fortuitos de fuerza mayor. Hay un montón de ejemplos, por supuesto, pero la relación o el entendimiento o la explicación es básicamente eso. No hay un factor de control sobre ese riesgo, sobre ese peligro de parte del empleador. Por lo tanto, no podemos hacer responsable a un empleador de algo que él no está generando. No podemos. Realmente es como que llega un ladrón, se meta y comienza a balear, como lo que hace poco acabamos de ver en el tema del Capitolio y todo eso allá en Estados Unidos, o otros casos que hemos visto, ¿no? Que alguien llegue y mate, o sea, no es eso, no lo puede controlar de alguna manera un empleador de esos elementos que vayan a ocasionar algún tipo de accidente o de fatalidad sobre los trabajadores. No sé si hay alguna pregunta adicional, yo encantado. Pregunto, Oscar. Sí, adelante, Carlos. Pregunto, Oscar, ¿y cuáles serían las sanciones en caso de yo como empleador no cumplir con lo que establece la ley? Te lo pregunto porque, mire, me parece que en las primeras o segundas diapositivas hablaba sobre el Código Penal.
Sí, normalmente el Código Penal, vamos a mencionar, es que está las administrativas, las civiles y las penales, ¿no? Entonces, las administrativas o civiles están en la ley 618. Desde el punto de vista de los aspectos económicos, o sea, las infracciones económicas que nosotros tenemos que pagar por no asegurar las condiciones de trabajo a nuestros trabajadores. Y eso va desde 5 hasta 60 salarios mínimos según el sector económico en el que nos encontramos. Eso lo tenemos claro. Y las sanciones están divididas entre leve, grave y muy graves. ¿De acuerdo? Entonces, al final, en nuestro reglamento, aparecen como más o menos están tipificados. Recordemos que vamos a seguir una sesión de formaciones. Esto es el primer entendimiento que quería hacer sobre esos artículos muy potentes que están contenidos dentro de la ley, y después vamos a seguir con lo siguiente, pero ya que se dé la oportunidad, están las sanciones, están las infracciones, y después, pensando en una situación más fatídica, o sea, un accidente donde genera muchos muertos, o un par de muertos, o 2 muertos, o un muerto inclusive, podemos nosotros estar sujetos a una sanción pecuniaria o una sanción, una medida cautelar a través del artículo 317 de nuestro Código Penal. Recordemos que también nuestro Código Penal tiene otro artículo muy importante, que es el artículo 159, que es el de la exposición de las personas al peligro o el abandono. Nosotros cada vez que hacemos un mal procedimiento o damos una mala orientación a un trabajador o tomamos una decisión mala desde el punto de vista de nuestros subordinados, nuestros trabajadores, o cualquier mal decisión que vaya a exponer en peligro o en riesgo la salud y la seguridad de nuestros trabajadores o de un tercero, está tipificado en nuestro Código Penal, artículo 159. Entonces, estos son parte de los dos articulados que son muy importantes tenerlos en vista. Ahora, desde el punto de vista de las medidas pecuniarias, están los 2 años o las medidas cautelares hasta 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, hay unas, bueno, en el caso del 317 habla de 2 años o 2 años de medidas cautelares, medidas pecuniarias, o 5 años de medidas cautelares, y hay otros que en el artículo 159 habla de 3 años de medidas cautelares. Entonces, sí, nuestra ley obliga a los empleadores efectivamente a tener que, permítanme un segundo, aquí está, Código Penal. Nuestra ley efectivamente obliga a los empleadores a cumplir, y si no cumplen, pues hay una vasta base legal que puede utilizar el Estado de Nicaragua para hacer pues responsable a un empleador de esa falta de observación y de cumplimiento a los temas de higiene y seguridad. El 317 dice: el empleador, gerente o administrador que, desatendiendo las indicaciones o recomendaciones firmes emitidas por la autoridad competente relativa a la higiene y seguridad del trabajo, no adopte las medidas necesarias para evitar el peligro para la vida y la salud de los trabajadores o de terceros, será sancionado con 2 a 4 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. 4 años. Lo quise leer textualmente para que entendamos de que efectivamente yo esperaría por lo pronto comenzar a ver, y no es que me alegre, pero sí queremos darle la verdadera importancia al tema de la seguridad. Esperaría por lo pronto comenzar a ver algún empleador que por esa falta de observación a los temas de seguridad, pues se le aplique ese artículo. No me alegraría, por supuesto, para nada, porque no queremos afectar a absolutamente a nadie, pero sí es cierto que seguimos viendo la ocurrencia de accidentes laborales con fatalidades y no vemos aplicación de este artículo de la ley de nuestro Código Penal. Entonces, está ahí. Por lo tanto, hay que trabajar, hay que ponerse en orden, hay que comenzar a dinamizar, hay que empezar a organizar y a gestionar el mundo de la seguridad en Nicaragua basado en lo que tenemos en la ley. ¿Alguna pregunta adicional? Creo que Elvira quería comentar algo. Hola, ¿me escucha, Carlos? Sí, hola. Hola, Adriana. Hola, Adriana. Bueno, un placer, igual, buenas tardes a todos. Nosotros, pues, obviamente, el que no ha incursionado mucho en la lectura, en el tema de la rica gama que tenemos de leyes nacionales, se asusta y se abruma mucho al ver que hay un sinfín de regulaciones que incluso creo y no me queda duda
que la parte de seguridad e higiene es bastante completa porque se relaciona en muchos ámbitos. Tanto así que por eso a veces la carga de trabajo del departamento se extiende a diferentes áreas. Entonces, parte del entendimiento de todas las leyes que nos pueden llegar en su momento a tocar nuestra gestión es como una obligación para el que trabaja en seguridad. Eso no nos exime de conocer de seguridad social, no nos exime de conocer la parte laboral, la parte ambiental, la parte incluso técnica de aspectos de trabajo que no se relacionen ni siquiera con el giro de la empresa, temas ambientales específicos en los manejos, incluso hasta de hidrocarburos, y ya no se diga temas contra incendio y demás, que esa ley también es muy rica y muy amplia y siempre nos manda a procesos de regulaciones e incluso de otro país con una exigencia mucho mayor. ¿Qué pasa? Al final nuestra legislación al hacer esas relaciones con otras con otros controles internacionales nos obliga a subir el estándar mínimo que tenemos a cumplir, porque una de las observaciones muy claras en la ley es el cumplimiento de requerimientos mínimos, y lo dice así tal cual. Son condiciones mínimas que nosotros tenemos que cumplir, y cuando pedimos un poco más allá de esa línea, se vuelve como es increíble. ¿Qué querés vos? ¿Querés una certificación, una ISO? No estamos para eso, pero la ley te lo refiere y lamentablemente hay que ir rompiendo muchas veces esa forma de pensar, porque siempre nos quedamos en lo mínimo, cuando nuestra legislación refiere a procesos internacionales avalados con un nivel de seguridad mayor. Entonces creo que es un reto para nosotros tener un legajo de leyes tan enriquecidas y sobre todo con una magnitud y un impacto internacional. Creo que todavía no hemos conocido el alcance y la envergadura que tiene nuestra legislación. Es importante tener muy claro de que siempre va a haber alguna relación legal en todo lo que hagamos. Por lo tanto, el estudio de nuestra pequeña ley, como lo hemos visto, es muy importante. Quería hacerles ese comentario porque en seguridad no hay nada escrito. Aunque tengamos una ley, tenemos mucho por hacer y relacionar. Buenas tardes a todos. Excelente, Adriana, y comparto la idea contigo, así es. Tuve la oportunidad de estar dando una especialidad con una parte, bueno, más o menos 30 maquilas en Nicaragua. E hicimos unos ejercicios, en una de las asignaciones era hacer un proceso de identificación de requisitos legales. Y efectivamente, o sea, cuando comenzamos, partiendo de Nicaragua, solo Nicaragua, cuando comenzamos a vincular todo lo que hay que hacer y lo que obliga a la ley, y con lo que está vinculada a nuestra ley, en Nicaragua nos comenzamos a dar cuenta que casi, por lo menos el 40% de las leyes están vinculadas con higiene y seguridad. En ese ejercicio había unas empresas que tenían identificado hasta 67 leyes vinculantes a la ley nuestra, o sea, la ley de higiene y seguridad. Y después ya no se diga normas, procedimientos, o sea, es enorme la gran cantidad de cosas que tenemos que hacer. Y hubo una empresa que además de que tenía identificado las leyes, tenía identificado las condiciones o los requisitos específicos, o sea, los tenía ubicado por actividad, por factor de riesgo. Era una cuestión enorme, y yo decía, pero esto hay que tener dos vidas para hacer eso. Pero es que realmente así es. El tema de la prevención, el tema de la salud y la seguridad de los trabajadores, el tema de jugar con personas, con la vida, la salud de las personas, es complejo, es muy complejo. Y muchas veces a mí me parece, eso es lo que me parece injusto, que hay empresas que todavía lo queremos, pero no damos ese paso, o sea, no nos desprendemos de un poquito para darle realmente esa garantía a esa persona que me está llevando el montón. O sea, no doy un poquito para que me entre un montón. No quiero dar nada, pero que me siga entrando lo que esté entrando.
Y ahí es donde se pierde esa magia, ¿no? Esa magia del trabajo en equipo, de la productividad, de la competitividad, entre otros elementos que las empresas queremos, pero que no invertimos en ellas. Y totalmente de acuerdo contigo. Aparentemente parece una ley sencilla, lo que pasa es que es una ley general. La ley te dice lo necesario y después te dice tú, pero ¿qué es lo necesario para hacer un estudio ergonómico? No te hace referencia a un estudio específico, no te hace referencia a un estudio específico en ninguna de las técnicas, ni investigación de accidentes, ni en psicosociología, ni en ergonomía, nada. Entonces ahí donde, evidentemente, ahí donde uno comienza la crítica y uno comienza a decir, pero es que la ley no me dice cuál es, pero sí, no te lo dice porque la que usted ocupe te la va a aceptar. La que usted ocupe te la va a aceptar, siempre y cuando sea una norma, un método, una herramienta homologada. No es algo que lo vas a ir a inventar vos, sino, bueno, estoy utilizando la NTP 312 de España, ok, perfecto, aquí está. ¿Cuál es su asidero jurídico? Aquí está, la NTP 312 de España, o sea, teletrabajo. Ok, perfecto. Entonces, eso es, o sea, ese vacío que tiene la ley está recostado, por decirlo de alguna manera, a las normas y leyes internacionales. Entonces, por lo tanto, nosotros no solamente tenemos este cuadro jurídico desde el punto de vista de seguridad en nuestro país, sino que tenemos todos los materiales jurídicos que existen en el mundo que nos puede ayudar a garantizar efectivamente la salud y seguridad de los trabajadores. Ahora, ¿que eso pasa por el elemento económico? Sí, evidentemente. Yo quisiera hacerme exámenes médicos cada 3 meses o cada 6 meses, pero bueno, al final me baso en mi capacidad económica, me baso en mis necesidades, en mi contexto, etcétera, ¿no? Yo quisiera tenerlo mejor en mi casa, pero evidentemente me baso en mis capacidades económicas, mi poder adquisitivo y entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ir adaptando y por eso es que aquí, en el hacer, si se fijan, en los estudios de necesidades, ¿ya? Entonces, sí es cierto que yo, en función de mi giro de negocio, tengo que hacer un estudio de necesidades para saber específicamente qué tengo que darle a mis trabajadores. Y esos estudios de necesidades pasan primero por aquí y después por todo lo que nosotros querramos a nivel internacional. Pero evidentemente, Adriana, es correcto, así es. A veces nosotros menospreciamos un poco lo que tenemos en nuestro país, somos más de criticar y menos de hacer, y a veces no, que no hay, que esto y lo otro. Yo inclusive soy crítico a la ley desde el punto de vista, pero soy un crítico constructivo, y te digo, mira, es que no hay, pero por esto y esto y esto, pero andate a tal lado, buscarlo aquí, a que no está aquí, buscarlo allá. Esa es mi crítica, ¿no? Porque lo suyo es que lo tengamos para material de consulta interno, pero al no tenerlo, pues tampoco la ley me limita a no poder hacer uso del internet para descargar un método, un procedimiento, siempre y cuando que esté en función de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. Pero sí, evidentemente esto es un poco lo que quería comentarles con ustedes. Si se fijan, no es fácil, y Adriana me lo acaba de decir, no es fácil. Los que hemos llevado estos procesos de gestión, sabemos que aunque está ahí, se mira fácil, sencillo y bonito, nunca lo logramos tener al 100%, jamás, nunca, nunca. Nunca, o sea, al final son tantas cosas que tenemos que controlar que al final uno dice que ni solo uno basta, a veces necesitamos 3, 4, 5 personas. Yo me voy a un ingenio y no es uno el que está en seguridad, o sea, hay muchas personas. Y ahí es donde nos vuelve a dar ese sello de seguridad y de garantía, que evidentemente esto es algo que necesita alguien de tiempo completo, o a uno o a más personas. Y por eso es que insto a las empresas que todavía no hemos dado estos pasos de mejorar las condiciones o de asignar a una persona en el mundo de la inseguridad a que realmente lo hagamos. De lo contrario, nunca lo vamos a lograr y vamos a quedar expuestos a tener una multa o a tener una incidencia, pues que lamentablemente, pues, y sinceramente nadie la quiere, pero que estamos dejando esa posibilidad, ¿no? Entonces, no sé si hay alguien más, alguna pregunta, algún comentario, yo encantado. Si no, por favor, recuerden, yo no tengo ningún problema en compartirles esta presentación. Solo, por favor, crédito a Prosiga Consultores, a todo el equipo de Prosiga. Es mi autoría, pero si no somos capaces de compartir la información y el conocimiento, pues ¿de qué vamos a ser capaces? ¿Ya? Si realmente queremos hacer agentes de cambio y queremos que las cosas funcionen para bien, para mejorar, para dibujarlo y que la gente lo entienda, sobre todo los que estamos empezando en estos procesos, pues ¿de qué vamos a ser capaces? El conocimiento hay que compartirlo, hay que ejercitarlo,
hay que crearlo. Ya nosotros estamos a nivel de crear conocimiento, de sintetizar el conocimiento para que las futuras generaciones lo entiendan muchísimo más fácil de lo que nosotros lo entendimos, ¿no? Entonces, que no sufran ellos tanto como quizás sufrimos nosotros, pero nada, pues que sepan que esto es un aporte, realmente esto no lo van a encontrar en ningún lado, esto es un poco lo que yo lo he diseñado y es para ustedes. Solo me comparten sus correos, por favor, yo se los voy a llegar en PDF, sin problema alguno. Muchísimas gracias por estar conectados, por favor, Cultura Preventiva Nicaragua, canal de prevención, YouTube. Ahí va a aparecer, voy a aparecer yo en la foto. Vamos a cambiarla así para no crear mucho protagonismo. El tema es como Prosiga Consultores, también en Facebook Prosiga Consultores, Instagram Prosiga Consultores, nuestra página web www.prosiga.com y estamos a sus órdenes para todo lo que ustedes necesiten en el mundo de la seguridad. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde, buen fin de semana, feliz y próspero año nuevo. Hasta luego.